Masejet Pesachim, la página Lametet Amud Bet. Estamos en la línea 16, donde están los dos puntos. Vimos en la Mishnah Yotzin Baen Ben Lachin Ben Yeveshin Hulei, que se puede cumplir la mitzvah de maror con las cosas que mencionamos en la Mishnah, también si están húmedos o también si están secos. Dice la Gemara Rav Chizda, Lo shanu ela bakelach, aval baalin lachin in yeveshin lo. Dice Rav Chizda, todo lo que dijeron que se puede cumplir la mitzvah cuando está seco, está hablando de la parte del tallo de lo que mencionamos, pero en las hojas de lo que mencionamos, solamente si están húmedos se puede cumplir la mitzvah, pero si se secaron, ya no se puede cumplir la mitzvah. En el momento que se seca, ya no se siente el sabor de esa verdura, por lo tanto, ya no tiene la amargura y no se puede cumplir con eso la mitzvah. Pregunta la Gemara, Veami dektani seifa bakelach shelaen michlal de reisha alin. La Mishnah habla de los yerakot que se puede cumplir con ellos la mitzvah, y después de que habla de ellos dice, y también se puede cumplir la mitzvah con el tallo de ellos. Quiere decir que hasta ahora, que incluye la parte que está escrita en la Mishnah, que se puede cumplir la mitzvah con las verduras aunque estén secas, incluye también las hojas, porque solo después pasamos a hablar del tallo. Entonces, como dice Rav Chizda, que la Mishnah está hablando solamente del tallo. Explica la Gemara, Perushei kamefaresh. La Mishnah está explicando lo que dijo al principio. Y dice así, Kiktani ben lachin ben yeveshin akelach. Lo que está escrito que se puede cumplir la mitzvah, aun cuando está seco, se refiere al tallo, pero con las hojas no, y no es algo nuevo que está añadiendo la Mishnah, sino está explicando lo que dijo al principio. Pregunta la Gemara, Yotzin baen ubakelach shelaen, se sale en ellos y en el tallo de ellos, ben lachin ben yeveshin divrei Rabbi Meir, también en húmedos y también en secos, eso es lo que dijo Rabbi Meir. Vajajamim omrim, lachin yotzin baen yeveshin en yotzin baen, según Jajamim, no se puede cumplir la mitzvah cuando está seco. Veshavin sheyotzim baen kumushin. Ahora, según todo el mundo, se puede cumplir la mitzvah cuando está kamush, es decir, cuando se empieza como a arrugar. De todos modos, se puede cumplir la mitzvah. Aval lo kvushin, lo que vimos en la Mishnah, que no cuando está kavush. Velo shlukin, velo mevushalim. Termina el Braita, dice que la lo shel davar, kol sheyesh bo ta'am maror yotzim bo. Todo caso que puedes todavía probar la amargura en él, entonces cumples con la mitzvah. Vechol she'en botá maror en yotzim bo. Mientras que si ya no hay sabor de maror, de amargura, no puedes cumplir la mitzvah. De todos modos, vimos en la opinión de Rabbi Meir que él dice que se puede salir en ellos en el tallo, húmedos o secos, aparentemente no como Rav Chizda. Contesta la Gemara, Tirguma akelach. También lo que dijo Rabbi Meir, que se puede cumplir cuando está seco, se refiere solamente al tallo. Trae la Gemara otra braita, Tanu Rabanan, en yotzin baen kumushin, lo que mencionamos antes que arrugados se puede cumplir. Trae la Gemara una braita que Tanakam dice que no se puede cumplir con eso la mitzvah. Meshum Rabbi Elazar Rabbi Tzadok amru yotzin baen kumushin, que sí se puede cumplir la mitzvah cuando está en kumushin. Cuenta la Gemara, Bai Rami Bar Chama, pregunta Rami Bar Chama, Ma'u she'etzeh adam yedei chovato bemaror shel ma'aser sheni beYerushalayim. Una pregunta nueva. Cuando hay un maror que es ma'aser sheni y estamos en Jerusalén, ¿se puede cumplir con él la mitzvah de maror, de Pesach o no? Dice, explica la pregunta, Aliba de Rabbi Akiva lotiba ileja. Según Rabbi Akiva no es pregunta, ¿por qué? Hasta bematzah de oraita nafik, bemaror de rabonon mibaya. Según Rabbi Akiva, en la matzah, que el maaser de ella, que es trigo, cebada, etc., es de oraita, el maaser es de oraita. Entonces, en Jerusalén, de una matzah de Maaser Sheni, en Jerusalén se puede cumplir la mitzvah de la matzah de Leila Seder. ¿Por qué? Porque vimos según Rabbi Akiva que si se llega a ocurrirle una impureza, se puede hacerle pidión, se puede pagar y sacarlo de Jerusalén. Entonces, es considerado que es algo que se come bechol moshavot, en todo lugar. Entonces, se cumple la mitzvah. En Maror, los yerakot que mencionamos en la Mishnah, que el maaser de ellos es solamente midrabanan, con más razón que según Rabbi Akiva se puede cumplir con ellos la mitzvah del maror. Kitibai leja aliba de Rabbi Yossi Eglili. La pregunta es según Rabbi Yossi Eglili, mai. Y la pregunta es así. Ve matzah de oraita u de lo nafik, aval maror de rabonon nafik. Tal vez todo lo que él dijo que no se puede cumplir con una matzah que es de maaser sheni, la mitzvah,
¿Por qué no se puede comer en todos los moshavot de la Torah, de Oraita? Porque el Maaser es de Oraita. Pero Maror, que es solamente de Rabbanán el Maaser de él, se puede cumplir con él la mitzvah. O Dilma, Kol de Takinu Rabbonon, que en de Oraita Takun. O tal vez cuando Rabbanán hicieron una Takaná, la hicieron como la Torah. Entonces compararon también en ese aspecto la mitzvah del Maaser de los Yerakot que se puede cumplir con el Maror, y lo hicieron igual como algo de Oraita, y es considerado que no se puede comer en Bechol Moshavot, por lo tanto no se puede cumplir con eso la mitzvah de Maror. Dice la Gemara, Magove, Mistabra, Matzah, Maror. Dice Rove, las faraes que es comparado la matzah con el maror, por lo tanto son igual, y tampoco, según la pieza que no se puede cumplir ni con el maror, aunque sea solamente Rabbanán, la mitzvah de maror cuando es Maaser Sheni en Jerusalén. Y pasamos a la próxima Mishnah. Dice la Mishnah, En shorin et amursan la tarnegolim. La Mishnah habla del mursan. El mursan es la parte de una capa fina, delgadita, que está más o menos pegada al trigo, y es la parte más interna de la cáscara que cubre el trigo. Hay una parte que es llamada mursan, y hay otra parte también que es interna, que es llamada subin. Ellos dos pueden ser hametz, pueden llegar a ser hametz. Después hay una capa de la cáscara del trigo un poco más externa, y esa capa ya no puede ser del todo hametz. Y la Mishnah está hablando de la parte más interna de lo que cubre el trigo, que es llamado el mursan. Y dice la Mishnah que uno no puede poner el mursan en agua, remojarlo en agua, para después darle de comer a las gallinas, porque se puede volver hametz. Entonces no se puede poner en agua. Aval holtin. Lo que se puede hacer es ponerlo inmediatamente en agua hirviendo, y el agua hirviendo hace una función que eso ya no pueda llegar a ser hametz, por lo tanto eso sí se puede hacer. Sigue la Mishnah, dice, Aisha lo tishret amursan shetolich beyadal amerchaz. También el mursan se usaba, las mujeres lo usaban para ponerse sobre la piel. Entonces dice la Mishnah que la mujer no lo ponga en agua, no lo remoje en agua para llevarlo con ella al merchatz. Aval shafa y bebsara yavesh, pero puede coger el mursan cuando está seco y pasarlo sobre la piel. Dice Rashi, aun si la piel de ella está mojada, se puede pasar el mursan sobre la piel, y no tenemos temor que de esa forma también se vuelva hametz. Ahora dice la Mishnah, Lo il'os adam chitin ve'aniach al makato mipnei she'en machmitzot. Otra cosa que es prohibido es morder, masticar el trigo y después ponerlo sobre un golpe que la persona tiene, porque también masticándolo puede volverse hametz, por lo tanto es prohibido hacerlo. Trae la Gemara una braita, Tanu Rabbanan, Elu dvarim she'en ba'in yedei chimutz. Esas son las cosas que después de que ya ocurrieron, ya no puede ocurrirle al trigo, etcétera, hametz. He'afui, lo que ya se horneó. Ve'amevusha, lo que se cocinó. La Gemara se va a preguntar sobre lo que se cocinó. Ve'chalut she'chalto be'rotchin, o trigo, etcétera, que él metió en agua hirviendo. Ahora pregunta la Gemara, mevushal, ¿por qué algo que se cocina no puede ser hametz? Hasta que se cocina se vuelve hametz. O una persona pone algo en una olla con agua, hasta que el agua llega a hervirse, porque estamos hablando, después dijimos halud, después dijimos que inmediatamente lo puso en agua hirviendo. Quiere decir que cuando hablamos de mevushal, de cocinado, es que lo puso en agua que apenas se está calentando. Mientras el agua se pone tibia y se empieza a calentar, inmediatamente le va a causar a lo que está en ello que se vuelva hametz. Entonces, ¿cómo así que lo cocinado no llega a ser hametz? Amarrav pope, afui shebishlo que amar. Lo que la braita quiere decir es que aquel cosa que ya se horneó, aunque lo metas en agua y lo calientes, ya no se va a volver hametz. En el momento que se horneó una vez, ya no se vuelve hametz. Trae otra braita, Tanya Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, Kemach shenafal letocho delef. Cuando uno tiene una harina que le cae de arriba, digamos, del techo, le está cayendo gotas de agua todo el tiempo. Afilu kol hayom kulo eino bali de chimutz. Aunque estén cayendo las gotas de agua durante todo el día, esa harina no se va a volver hametz, porque el agua misma que está cayendo no le permite llegar a ser hametz.
Ahora dice la Gemara, Magaf Pope, Veude Avid Tifle Aditif. Dice la Pope, hay una condición que es que las gotas caen enseguida. Pero si hay un tiempo entre ellas, entonces sí alcanza a volverse Hametz. Dice la Gemara, Amre de Beira Bishila, Vatika Shari. Vatika, una comida hecha de harina, se puede preparar en Pesach. Pregunta la Gemara, Veatania, Vatika Asu, que es prohibido, está escrito en la Braita que Vatika es prohibido prepararlo. Dice la Gemara, lo que no es difícil. Ade avida bemishja umilja, lo que Rabbi Shila dijo que Vatika es permitido, es cuando le añadimos a la harina aceite y sal. Y dice Rashi, aceite es mei perot, no es agua, por lo tanto no llega a ser hametz, entonces es permitido. Entre paréntesis nos recordamos que con respecto a mei perot, Rashi explicó que no es del todo permitido, que si no hay karet, pero se vuelve como hametz nukshe. Entonces que aquí vemos en la sugya aparentemente como lo que dijo Rabbeinu Tam, que cuando es solamente mei perot sin agua, no se vuelve hametz del todo, y así parece también en Rashi aquí. Entonces vimos, con aceite y sal se puede preparar la vatika. Lo que está escrito en la Braita, que es prohibido, de avdei bemaya umilja, cuando lo hace con agua y sal, entonces se vuelve hametz, y de eso habló la Braita, que es prohibido prepararlo. Sigue la Gemara, Omar Mar Zutra, lo limchei inish kidra bekimcha de avishna, que la persona no ponga harina, él quiere hacer que la comida sea más densa y etcétera, y quiere añadirle harina. Ahora, obviamente, si es harina que puede llegar a ser hametz, es prohibido. Lo que él quiere añadirle es kimcha de avishna. Kimcha de avishna es que él primero cogió el trigo, lo puso en el horno y después lo molió, y entonces se volvió una harina que ya se horneó una vez y no puede ser hametz. Y dice Todos Masutra no usarlo para la comida de él. ¿Por qué? Dilma lo bashil shapir ve'atri de chemutz. Tal vez cuando él horneó los trigos no se hornearon toda su necesidad, y todavía esta harina hay parte de ella que puede ser hametz, entonces no ponerlo en la comida. Dice la Gemara Magav Yosef, lo lichlot inish trei hitei be'adei adadei. Vimos que una persona puede coger el trigo, meterlo en agua hirviendo, y de esa forma ya no se va a volver más hametz. Dice Rav Yosef, no hacerlo con 2 granos de trigo juntos, sino uno por uno. ¿Por qué? Dilma azlajada veyatva betzire de javerta. Tal vez un trigo se puede meter en la rajadura del otro trigo y tapar esa parte del trigo. Velosalik laudicula de maya me arba ruchta, y entonces a ese trigo que se le metió el otro trigo por dentro, no le va a llegar el agua hirviendo de todos sus 4 lados. Entonces ese grano de trigo va a llegar a ser hametz. Por lo tanto, no hacerlos juntos, sino uno por uno. Ahora dice la Gemara, lo lichuch inish trei shibolei behadei adadei. Dice Abai, otra posibilidad es también poner a fuego el shibolet, es decir, el tallo del trigo con los granos de trigo, también calentarlos, y eso también hace que es como se horneó, etcétera, como si se cocinó en agua hirviendo y no se vuelve más hametz. Pero dice Abai, no coger 2 shibolim, 2 tallos beade adadei. ¿Por qué? Dilma nafkei maye mehai ubala idach. Tal vez sale como el líquido que hay en uno de los shibolim y cae sobre el otro. Y ese extracto, ese líquido, le causa al otro shibolet volverse hametz. Dice la Gemara, Marle Rove y Aji, si tienes ese temor que salga del extracto y eso mismo cause hametz, afilujada nami, entonces con una shibolet es prohibido hacerlo. ¿Por qué? Dilma nafik ma'ireisha, tal vez sale extracto con líquido de un lado de la shibolet, ubala idach reisha, y lo absorbe el otro lado, y el otro lado se vuelve hametz. El amarove mei peirot nineu u mei peirot einan machmitzin. Rove dice, no, ese extracto que sale del trigo mismo es mei perot, no es agua, y eso no causa hametz para el resto del trigo que haya por ahí. Por lo tanto, según Rove, es permitido hacerlo. Dice la Gemara, Abai mismo
terminó no opinando lo que él dijo antes y dice que sí se puede lichroj, sí se puede calentar en el fuego 2 shibolim juntos y más. ¿Por qué? Pero por otra razón, no por la razón de robe, sino de kol agav midelayu lo mahmetzei. Porque dice Abai, todo lo que está bajando no le causa otra cosa volverse hametz. ¿De dónde lo podemos aprender? De Amar Abai. Dijo Abai, hay hatzba de avishna. Es como una jarra donde ponen trigo adentro para calentarlo en el horno. Entonces dice Abai así, si tú coges esa jarra con trigo adentro, schifa shari, si ella está boca abajo, de forma que cuando salga el extracto del trigo, eso va a estar bajando hacia abajo, se puede meter de esa forma al horno y no hay temor que llegue nada a ser hametz. Skifa azul, pero si pones la jarra boca arriba, común y corriente, entonces es prohibido poner en el horno porque puede salir del extracto de una trigo y meterse en otro trigo y causarle ser hametz. Entonces vemos según Abai que en el caso de nosotros que él coge 2 shibolim es permitido porque eso está bajando y mientras baja es permitido como cuando él coge la jarra boca abajo. Pero Abai de todos modos opina que lo que sale del trigo sí puede causarle hametz a otras cosas. Rove Amar, afilus kifa namishar. Y Rove dice, según lo que vimos antes, su opinión de él, vimos antes, Dios mismo dice que Rove, que se puede coger la jarra aún boca arriba, porque mei peirot nineu, lo que sale del trigo es mei perot, u mei perot einan mahmitzin. No causan a otra cosa que se vuelva hametz. Y hasta aquí la mete Amud Bet.